cielo estrellado de la noche es, sin dudas, uno de los espectáculos naturales más hermosos de ver. Miles de estrellas esparcidas sobre nuestra cabeza, visión que ha sido fuente de asombro e inspiración para la humanidad desde tiempos remotos. La astronomía tiene su origen en esa fascinación. Esta ciencia se encarga de formular preguntas fundamentales sobre el mundo. ¿Qué son esas cosas que deben brillar en el cielo? ¿Qué es el sol? ¿Y a dónde va durante la noche? ¿Cuántas estrellas hay? ¿Por qué la luna cambia de aspecto? ¿Qué son los planetas y los cometas? Entre muchas cosas. Para evitar confusiones con otra disciplina, la astronomía es la ciencia que estudia los planetas, qué son, cómo y por qué se mueven las estrellas, cómo evolucionan y de qué están compuestas y otros elementos del universo. De esta manera ha servido en todas las culturas para la determinación del tiempo y, consecuentemente, la confección de calendarios, para la navegación, para el desarrollo de otras disciplinas, tales como la matemática, la física, la abogacía, etc. Sin embargo, al estudiar un campo tan grande como lo es el universo, la astronomía nunca podrá resolver todas las dudas que se plantean y hasta que no se llegue a un desarrollo tecnológico ya imaginable para nosotros, nunca podremos comprenderlo en su totalidad, ya que con lo estudiado hasta hoy en día, nuestros conocimientos del universo representan una gota en el océano o un grano de arena en el desierto. No obstante, la astronomía nunca se desmotiva, especialmente debido a que cada vez que responde a una de sus incógnitas, surgen otras dudas que al obtener su respuesta generan otras y así indefinidamente. De esta manera se puede concluir que la astronomía es una disciplina retroalimentativa, que su motor es la curiosidad e imaginación. Pero la astronomía no es solo una ciencia, sino una manera de comprender nuestro lugar en el universo. Sin embargo, a lo largo del tiempo han existido diferentes concepciones de esto último. En un principio se tenía una mirada geocentrista del universo, es decir, con la Tierra en su centro. Este modelo estuvo vigente por muchísimo tiempo, gracias a la sucesión de astrónomos brillantes, entre ellos el más destacado, Ptolomeo, quien, gracias a sus fórmulas matemáticas plasmadas en su obra monumental Almagesto, logró que sus ideas dominaran la astronomía por 1400 años. Sin embargo, un siglo más tarde aparecería un astrónomo que cambiaría radicalmente la forma de ver el universo. Copérnico observaba sistemáticamente el cielo. El resultado de las meticulosas observaciones que realizó se plasmó en el Commentariolus, un manuscrito que circuló de mano en mano. En él se postulaba un sistema heliocéntrico, motivado por diversos problemas no resueltos del modelo tolemaico, y prometía un tratamiento matemático adecuado. Al aferrarse a movimientos circulares para los planetas, sus sistemas seguían presentando falencias, y si bien tenía una cantidad de virtudes sobre el modelo tolemaico, Copérnico no había podido eliminar por completo los episiclos. Su obra, Las revoluciones de las esferas celestes, fue publicada en 1543 tras 40 años de trabajo. Sin embargo, la dudosa simplicidad del modelo copernicano respecto del tolemaico impidió su aceptación conceptual durante un prolongado periodo. Aún faltaba su prueba. En este contexto, renació el esfuerzo por medir la paralaje estelar, que demostraría indiscutiblemente que la Tierra estaba trasladándose alrededor del Sol. Otra vez nos encontramos aquí, esta vez porque hablaremos de una de las figuras más importantes de la historia de la astronomía, Galileo Galilei, nombre que se adjudica a nuestro planetario. Galileo Galilei fue un matemático italiano de la ciudad de Pisa. En 1609, Galileo construyó el catalejo de 8 aumentos, luego de uno de 20 aumentos, mucho mejores que los catalejos holandeses. Más tarde, convertiría su taller en una fábrica de telescopios. El 30 de noviembre de 1906 dirigió su telescopio de 20 aumentos hacia la Luna. Lo que vio esa noche transformó para siempre tanto la ciencia de la astronomía como nuestra percepción del universo. En primer lugar, vio que la Luna era como la Tierra, con montañas, valles y planicies. También descubrió que había muchísimas más estrellas que las que se conocían desde la antigüedad. Finalmente, en una serie de observaciones memorables a principios de 1610, descubrió que el planeta Júpiter tenía 4 lunas girando a su alrededor. Para Galileo, la evidencia de que la Tierra era uno más entre los planetas empezaba a ser abrumadora. En 1610 publicó sus observaciones en su libro titulado Mensajero de las Estrellas.
En él bautizaba a los satélites de Júpiter estrellas médiceas. En su libro Diálogos sobre los dos grandes sistemas del mundo, Galileo propuso dos métodos para intentar medir la paralaje estelar usando un telescopio. El primero consistía en montar un telescopio fijo apuntando a una estrella y observar cómo se mueve en el ocular a lo largo del año. El segundo método implicaba observar estrellas dobles, próximas en el cielo, de brillo muy distinto. Este método está basado en la suposición de que no existe la esfera de las estrellas, en la que creían los antiguos, y en que todas tienen más o menos el mismo brillo intrínseco. Por lo tanto, estas estrellas dobles de brillo dispar deberían estar a distancias bien distintas, la más brillante cercana a nosotros y la más tenue lejana. Observando el cambio de posición de la brillante y cercana respecto de la otra, se podría medir la paralaje. El primero en asumir el desafío de Galileo fue Robert Hooke, tal vez poco conocido hoy en día, pero de gran influencia en la revolución científica del siglo XVII. Hooke observó que la estrella Gamma Draconis pasa por el cenit de Londres todos los días. Aprovechando esta circunstancia, se propuso intentar medir su paralaje con el método 1 de Galileo, apuntando un telescopio directamente hacia arriba. Publicó sus observaciones convencido de que había observado la paralaje estelar y demostrado la veracidad del sistema copernicano. Sus contemporáneos le criticaron la escasez de mediciones. Hoy en día sabemos que sus expectativas de paralaje eran exageradas, ya que la paralaje de Gamma Draconis es 1000 veces menor que la que creyó medir. Un siglo más tarde, en 1724, James Bradley, a quien Newton consideraba el mejor astrónomo de Europa, se asociaría con Samuel Molyneux para completar la tarea de Hooke de medir la paralaje de la estrella Gamma Draconis, para lo cual encargaron un telescopio muy bien diseñado. A fines de 1725 iniciaron la observación sistemática de la estrella. Tras varias semanas de trabajo, vieron que efectivamente Gamma Draconis aparecía corrida respecto de la primera medición. Conociendo la orientación de la órbita de la Tierra respecto de la dirección hacia Gamma Draconis, era posible predecir el desplazamiento aparente que ella debía producir en la posición de la estrella. Supongamos que hay dos estrellas que se encuentran en distintas direcciones con respecto a la órbita de la Tierra. A medida que la Tierra se mueve alrededor del Sol, la posición aparente de ambas estrellas vistas desde la Tierra cambiará, lo cual permitirá medir sus paralajes y calcular sus distancias. Una de las dos estrellas parecerá moverse en el cielo a un lado y otro en cierta dirección. Si se registra su posición a lo largo de los meses, se verá que alcanza un máximo desplazamiento hacia un lado en junio y hacia el otro en diciembre. La segunda estrella, en cambio, parecerá moverse en otra dirección y con máximos desplazamientos en marzo y septiembre. El desplazamiento observado resultaba inesperado para Bradley y Molyneux. La máxima amplitud no ocurría cuando había, según habían calculado, para Gamma Draconis. Bradley y Molyneux continuaron las mediciones durante 2 años más. Bradley encargó un segundo telescopio con un campo visual más amplio, de manera de poder observar más estrellas. Midió sistemáticamente la posición de las muchas estrellas que le mostraba su instrumento. Todas ellas resultaron desplazarse en el cielo con el mismo ciclo anual de Gamma Draconis. Pocos meses después, Bradley descubrió la causa del fenómeno. Imaginemos que tenemos un tubo apuntando hacia arriba en un día de lluvia sin viento. Las gotas de lluvia entran por la abertura superior del tubo, lo recorren paralelamente a su eje y salen por la abertura inferior. Si empezamos a caminar llevando con nosotros el tubo, la situación es distinta. Las gotas de lluvia entran por la abertura superior, pero mientras se desplazan verticalmente dentro del tubo, este se mueve en forma horizontal. Como resultado de esos movimientos simultáneos, la trayectoria de las gotas las acerca a la pared interior del tubo. Y si la velocidad de nuestro desplazamiento es suficientemente rápida, las gotas chocarán contra el interior sin salir por abajo. Para que vuelvan a salir por la abertura inferior, será necesario inclinar un poco el tubo apuntando hacia la dirección en que caminamos. El astrónomo
con su tubo, es decir, el telescopio, montado sobre la Tierra en movimiento, tiene que inclinarlo para que la luz de la estrella que entra por la lente objetivo salga por la lente ocular. El ángulo será determinado por la relación entre las dos velocidades, la de la luz y la de la Tierra en su órbita. A este fenómeno se lo conoce como aberración de la luz estelar. Esto finalmente confirmó el sistema heliocéntrico. De la Tierra y se había consolidado el sistema heliocéntrico, todavía no se había podido calcular la paralaje. El encargado de cumplir con esto último sería Friedrich Bessel. En 1809, Bessel recibió una sorpresiva carta del rey de Prusia con una oferta imposible de rechazar. Invitaba a hacerse cargo de un nuevo observatorio a construirse en Königsberg. Su principal objetivo allí fue medir la paralaje no de una estrella brillante o doble, sino de una con un rápido movimiento propio. Esta se le fue proporcionada por el astrónomo y sacerdote Giuseppe Piazzi. Era la 61 Cygni, la cual no solo tenía un movimiento propio extremadamente grande, sino también era binaria. De esta forma se hacía sospechar que estaba muy cerca y que sería fácil de medir. La estrella tenía la experiencia, pero no tenía el instrumento. Bessel requería de un instrumento avanzado para poder medir finalmente la paralaje estelar. Este telescopio le fue brindado por el astrónomo Fraunhofer. Se denominaba heliómetro y tenía como único objetivo medir pequeños ángulos en el cielo. Bessel lo eligió, por supuesto, para medir el ángulo entre dos estrellas próximas y calcular la paralaje mediante el método 2 de Galileo. Finalmente obtuvo el resultado, 0,3136 segundos de arco, lo que significaba una distancia de 660.000 unidades astronómicas o 10,26 años luz. Aunque en realidad le había errado por un 10%, el descubrimiento de Bessel había sido excepcional y le había dado al universo una tercera dimensión, la Vía Láctea. ¿Cómo fueron cambiando las concepciones del universo? Primero, se creía que era geocentrista, lo cual se mantuvo por un siglo y medio aproximadamente, hasta que llegó Copérnico con sus ideas brillantes que dieron lugar al modelo mucho más simple y con más sentido, el heliocéntrico. No obstante, faltaban pruebas contundentes que solo podrían ser concebidas a través del descubrimiento de la paralaje estelar. En la carrera para medirla, se inventó el telescopio gracias a Galileo Galilei, dando lugar al instrumento favorito entre los astrónomos. Aunque se descubrieron muchísimos nuevos objetos espaciales, se necesitaba mejorar para medir la paralaje, razón por la cual fracasó Hubble. Más tarde, sin embargo, se descubrió lo que probaría el orbitaje de la Tierra alrededor del Sol, el fenómeno de la aberración de la luz estelar. Pero el universo seguía siendo para la humanidad solo el sistema solar. Y lo único que cambiaría la mirada de la gente sería el hallazgo de la distancia a las estrellas. Esto lo logró Bessel con la ayuda de Fraunhofer, asombrando a todos con la enormidad del universo. Sin embargo, solo habían descubierto la Vía Láctea, por lo que faltaba más, mucho más. Ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los telescopios se estaban desarrollando a grandes pasos. Eran cada vez más grandes y mejor adaptados al uso fotográfico. Dos astrónomos brillantes se habían asociado para construir el mejor de la época, el telescopio Hooker. Este se creó especialmente para estudiar las misteriosas nebulosas, en particular las espirales. Hoy en día sabemos que son galaxias, pero para entonces el universo consistía en una sola galaxia, la Vía Láctea. Hale había recibido la recomendación de incorporar a su observatorio a un hombre brillante que estaba a punto de doctorarse en Chicago, Edwin P. Hubble. Aunque este rechazó la oferta en 1917 debido a su servicio militar en la Primera Guerra Mundial, volvió en 1919 para dedicarse completamente
a la medición de la distancia a estas manchas que se veían en el telescopio. ¿Cómo lo logró? Se basó en la observación de ciertas estrellas de brillo variable, las cefeidas. Estas estrellas presentan una relación muy exacta entre su brillo intrínseco y el periodo de su variación. Midiendo este periodo y el brillo con que la vemos desde lejos, es posible calcular matemáticamente su distancia. Este mismo método había sido usado para calcular el radio de la Vía Láctea, de 300.000 años luz. Finalmente, en 1923, descifró la distancia, 825.000 años luz. Esto demostraba que había objetos mucho más allá de los confines de nuestra galaxia. Luego de esto, Edwin se dedicó a la medición de las velocidades de las galaxias, concluyendo en que cuanto más lejos estás, más rápido se alejan. Hubble había descubierto nada menos que el universo estaba en expansión. Más aún, esta expansión, mirada hacia atrás en el tiempo, delata el origen del universo en un evento singular, cuando toda la masa de todas las galaxias se encontraba condensada en un único punto, el Big Bang. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Yo voy a hablarles acerca del Big Bang. Seguramente todos conocemos este nombre por oído o muy superficialmente, pero hoy vamos a darle cierta profundidad al tema. El Big Bang en sí tiene dos definiciones. La primera es como teoría, que se traduce a la investigación sobre el origen del universo, y la segunda es como un modelo cosmológico, que es lo que conocemos menos, que refiere al análisis de lo ya investigado por la teoría. El análisis es el de puro conocimiento, ya que es aquel que se viraliza por las redes y medios de comunicación, mientras que la investigación es la que se reserva más al conocimiento científico de profesionales y unos pocos. Wow, cambiamos de ambiente. Aquí es donde tiene origen todo lo que conocemos acerca del universo. Todas las investigaciones para las publicaciones que nos llegan salen de laboratorios como este. Es por esto que desde aquí vamos a darle forma al tema que veníamos hablando, como si fuéramos verdaderos científicos. Dirigiéndose a la parte teórica, el Big Bang se originó a través de una singularidad, una zona de espacio y tiempo donde no se puede definir alguna magnitud física relacionada con los campos gravitatorios. Además, también tales como las curvaturas u otras. A partir de este elemento se generó la expansión inicial desde el enfriamiento de la materia y energía. Esta expansión tuvo lugar hace 13.800 millones de años atrás, la edad del universo, que es la del universo. También se dice que, además del enfriamiento, la densidad del punto colaboró con la expansión. El universo en sus primeros momentos estaba lleno homogénea y isótropamente de una energía muy densa y tenía temperatura y presión concónicamente. Se expandió y se enfrió experimentando cambios de fase análogos y la condensación del vapor o la congelación del agua, pero relacionados con las partículas elementales. Este proceso a su vez dio lugar al surgimiento de partículas subatómicas que luego se formaron en átomos, que a su vez se juntaron, agrupados entre sí y permitieron la formación de partículas primordiales y la aparición de estrellas. Finalmente, estas nubes de materia originaron galaxias. Todo este proceso en general necesitó ser medido de alguna forma para saber cuán rápido sucedió, cuánto espacio se ocupó, etc. Fueron tres astrofísicos británicos los que fueron más importantes en esa época, entre ellos Stephen Hawking, quienes determinaron estas medidas a mediados del siglo XX. Establecieron el tiempo y el espacio que tuvieron un inicio finito que corresponde al origen de la materia y la energía. Para un poco con palabras raras y conceptos extraños, vamos a llevar a la práctica toda la teoría. Un ejemplo, que es generalmente con el que se terminan de entender las ideas. Con esta plastilina voy a llevar a escala el momento preciso en el que se expandió este punto de origen. Para esto tenemos que saber que la singularidad era muy densa y que al comprimirse se agrandó. Por eso se puede ver que si yo aprieto la plastilina hacia abajo, más fuerte, así, sale la gran masa hacia los costados. Asimismo, la singularidad comprimida expulsó bruscamente la materia y energía. Esto quiere decir que la expansión no fue unidireccional, sino que fue para todos lados. Por eso acá se puede ver que cuando yo apreté la plastilina hacia abajo, la fuerza hizo que la masa saliera para todos lados y no para adelante o para los costados. Por otro lado, la fuerza que generó la compresión, que en el ejemplo es mi mano, fue el aumento de densidad y la reducción de temperatura cada vez más y más considerables. Fue tan poderosa
la fuerza de compresión, que su impulso continúa hasta el día de hoy y seguirá por mucho más tiempo. Es por esto que decimos que el universo está a la mitad de su expansión. Y en conclusión, designamos al Big Bang como el punto de arranque del universo. Gracias a él existe todo lo que conocemos: planetas, estrellas, asteroides y mucho más. Una galaxia es un conjunto de estrellas, nubes de gas, planetas, polvo cósmico, materia oscura y energía unidos gravitatoriamente con una estructura más o menos definida. La cantidad de estrellas que forman una galaxia es enorme y varía desde las galaxias enanas con 10 a la 7 hasta las galaxias gigantes con 10 a la 14 estrellas. Las galaxias en general giran en torno a una estrella con gran masa y a veces un agujero negro, como es el caso de nuestra galaxia, la Vía Láctea, la cual gira alrededor de Sagitario A. Nuestra galaxia pertenece a un conjunto de galaxias denominada grupo local y es una galaxia espiralada, tema del que hablaremos a continuación. Históricamente, las galaxias se han clasificado de acuerdo a su forma aparente. A partir de esta clasificación podemos distinguir tres tipos de galaxias. Las galaxias elípticas, que son aquellas con formas de elipse, pueden ser nombradas desde E0 hasta E7, donde el número significa cuán ovalada es el elipse. Así, E0 sería una forma de esfera y E7 de plato o disco. Su apariencia muestra escasa estructura y tienen relativamente poca materia interestelar, y la tasa de formación de estrellas es baja. Por el contrario, estas galaxias están dominadas por estrellas viejas, de larga evolución, que orbitan en torno al núcleo en direcciones aleatorias. Por otro lado, tenemos el segundo tipo de galaxias, que son las denominadas galaxias espirales. Estas galaxias son discos rotantes de estrellas y materia interestelar, con una protuberancia central compuesta principalmente por estrellas más viejas. A partir de esta protuberancia se extienden unos brazos en forma espiral de brillo variable. El último tipo de galaxia que analizaremos son las denominadas galaxias irregulares. Bien, una galaxia irregular es una galaxia que no encaja en ninguna clasificación de las galaxias de la secuencia de Hubble. Son galaxias sin forma espiral ni elíptica. Hay dos tipos de galaxias. Por un lado tenemos la IRR1, que son aquellas que muestran alguna estructura, pero no lo suficiente para encuadrarla claramente en la clasificación de la secuencia de Hubble. Por otro lado tenemos las galaxias IRR2, que son aquellas que no muestran ninguna estructura que pueda ser determinada para la clasificación de Hubble. Según estudios publicados en 2016, se estima que existen al menos 2 billones de galaxias en el universo observable. Esto es 10 veces más de lo que se creía anteriormente. La mayoría de las galaxias tienen un diámetro entre 100 y 100.000 parsecs y están usualmente separadas por distancias del orden de 1.000.000 de parsecs. Se especula que la materia oscura constituye el 90% de la masa en la mayoría de las galaxias. Sin embargo, la naturaleza de este componente no está demostrada y de momento aparece solo como un recurso teórico para sustentar la estabilidad observada en las galaxias. Existen muchas otras galaxias además de la nuestra. Son tantas que aún no podemos contarlas. A veces las galaxias se acercan demasiado y se chocan entre sí. La Vía Láctea algún día colisionará con Andrómeda, su vecino galáctico más cercano. Este evento tendrá lugar dentro de 5.000 millones de años. Sin embargo, las galaxias son tan grandes y están tan expandidas en los extremos que aunque se choquen entre sí, los planetas y los sistemas solares a menudo no llegan a colisionar. Finalmente, nos queda por comprender nuestro pequeño lugar en el universo, nuestro hogar, el sistema solar. Está formado por 8 planetas. Mercurio es el planeta del sistema solar más próximo al Sol y el más pequeño. Forma parte de los denominados planetas interiores o terrestres y carece de satélites naturales al igual que Venus. Su rotación es de 58,7 días, lo cual es 2/3 de su periodo de traslación. Al ser un planeta cuya órbita es interior a la de la Tierra, lo observamos pasar periódicamente delante del Sol, fenómeno que se denomina tránsito astronómico. Venus es el segundo planeta del sistema solar en orden de distancia desde el Sol, el sexto en cuanto a tamaño, ordenados de mayor a menor. Es un planeta tipo rocoso y terrestre, llamado con frecuencia el planeta hermano de la Tierra, ya que ambos son similares en cuanto a tamaño, masa y composición, aunque totalmente diferentes en cuestiones térmicas y atmosféricas. La órbita de Venus es una elipse con excentricidad de menos del 1%, formando la órbita más circular de las de todos los planetas.
Su presión atmosférica es 90 veces superior a la terrestre. Es, por lo tanto, la mayor presión atmosférica de las de todos los planetas rocosos del Sistema Solar. Pese a situarse más lejos del Sol que Mercurio, Venus posee la atmósfera más caliente del Sistema Solar. Esto se debe a que está principalmente compuesta por gases de efecto invernadero. Actualmente carece de agua líquida y sus condiciones en superficie se consideran incompatibles con la vida conocida. Este planeta además posee el día más largo del Sistema Solar, 243 días terrestres. Su movimiento es dextrógiro, es decir, gira en el sentido de las manecillas del reloj, contrario al movimiento de los otros planetas. Conocido como la estrella de la mañana o de la tarde, cuando es visible en el cielo nocturno, es el segundo objeto más brillante del firmamento tras la Luna. La Tierra es el más denso y el quinto mayor de los 8 planetas del Sistema Solar. También es el mayor de los 4 terrestres o rocosos. Se formó hace aproximadamente 4.550 millones de años y la vida surgió unos 1.000 millones de años después. Hogar de millones de especies, incluyendo los seres humanos, y actualmente el único cuerpo astronómico donde se conoce existencia de vida. La atmósfera y otras condiciones abióticas han sido alteradas significativamente por la biosfera del planeta, favoreciendo la proliferación de organismos aerobios, así como la formación de una capa de ozono que junto con el campo magnético terrestre bloquean la radiación de sol dañina, permitiendo así la vida en la Tierra. Las propiedades físicas de la Tierra, la historia geológica y su órbita han permitido que la vida siga existiendo. Se estima que el planeta seguirá siendo capaz de sustentar vida durante otros 500 millones de años, ya que, según las previsiones actuales, pasado ese tiempo la creciente luminosidad del Sol terminará causando la extinción de la biosfera. La superficie terrestre o corteza está dividida en varias placas tectónicas que se deslizan sobre el magma durante periodos de varios millones de años. La superficie está cubierta por continentes e islas. Estos poseen varios lagos, ríos y otras fuentes de agua que, junto con los océanos de agua salada, que representan cerca del 71% de la superficie, constituyen la hidrósfera. No se conoce ningún otro planeta con este equilibrio de agua líquida, que es indispensable para cualquier tipo de vida conocida. Los polos de la Tierra están cubiertos en su mayoría por hielo sólido o banquisas. El interior del planeta es geológicamente activo, con una gruesa capa de manto relativamente sólido, un núcleo externo líquido que genera un campo magnético y un sólido núcleo interior compuesto por aproximadamente un 88% de hierro. La Tierra interactúa gravitatoriamente con otros objetos en el espacio, especialmente el Sol y la Luna. En la actualidad, la Tierra completa una órbita alrededor del Sol cada vez que realiza 365,26 giros sobre su eje, lo cual es equivalente a 365,26 días solares o un año sideral. El eje de rotación de la Tierra se encuentra inclinado 23,4 grados con respecto a la perpendicularidad a su plano orbital, lo que produce las variaciones estacionales en la superficie del planeta con un periodo de un año tropical. La Tierra posee un único satélite natural, la Luna, que empezó a orbitar la Tierra hace 4.530 millones de años. Esto produce las mareas, estabiliza la inclinación del eje terrestre y reduce gradualmente la velocidad de rotación del planeta. Hace aproximadamente 3.800 a 4.100 millones de años, durante el llamado bombardeo intenso tardío, numerosos asteroides impactaron en la Tierra, causando significativos cambios en la mayor parte de su superficie. Tanto los minerales del planeta como los productos de la biosfera aportan recursos que se utilizan para sostener a la población humana mundial. La masa de la Tierra es de 5,9736 por 1024 kilogramos. Su volumen es de 1,08321 por 1012 kilómetros cúbicos. Su temperatura mínima es de menos 89,15 grados Celsius. Su media es 14,05 grados Celsius y su máxima es 56,7 grados Celsius. Marte es el cuarto planeta en orden de distancia al Sol y el segundo más pequeño del Sistema Solar después de Mercurio. Marte es el planeta interior más alejado del Sol. Es un planeta telúrico con una atmósfera delgada de dióxido de carbono y 2 satélites pequeños y de forma irregular que podrían ser asteroides capturados. El periodo de rotación y los ciclos estacionales son similares a los de la Tierra, ya que es la inclinación la que genera las estaciones. Marte alberga el Monte Olimpo, el volcán más grande y la segunda montaña más alta conocida en el Sistema Solar, y los valles Marineris, uno de los mayores cañones del Sistema Solar.
La llana cuenca boreal en el hemisferio norte cubre el 40% del planeta y puede ser característica de un gigantesco impacto. Aunque en apariencia podría parecer un planeta muerto, no lo es. Sus campos de dunas siguen siendo mecidos por el viento marciano, sus casquetes polares cambian con las estaciones e incluso parece que hay algunos pequeños flujos estacionales de agua. El agua en estado líquido no puede existir en la superficie de Marte debido a su baja presión atmosférica, excepto en las zonas menos elevadas durante cortos periodos de tiempo. Marte forma parte de los planetas superiores a la Tierra, ya que su órbita nunca atraviesa la de la Tierra, alrededor del Sol. Sus fases están poco marcadas, hecho que es fácil de demostrar geométricamente. Júpiter es el quinto planeta del Sistema Solar. Forma parte de los denominados planetas exteriores o gaseosos. Se trata del planeta que ofrece un mayor brillo a lo largo del año, dependiendo de su fase. Es, además, después del Sol, el mayor cuerpo celeste del Sistema Solar, con una masa casi 2 veces y media la de los demás planetas juntos. También es el planeta más antiguo del Sistema Solar, siendo incluso más antiguo que el Sol. Júpiter es un cuerpo masivo gaseoso formado principalmente por hidrógeno y helio, carente de una superficie interior definida. Saturno es el sexto planeta del Sistema Solar, el segundo en tamaño y masa después de Júpiter y el único con un sistema de anillos visible desde nuestro planeta. Forma parte de los denominados planetas exteriores o gaseosos. El aspecto más característico de Saturno son sus brillantes anillos. Las partículas que componen los anillos de Saturno giran a una velocidad de 48.000 km por hora, 15 veces más rápido que una bala. Urano es el séptimo planeta del Sistema Solar, el tercero de mayor tamaño y el cuarto más masivo. Urano es similar en composición a Neptuno, y los dos tienen una composición diferente de los otros gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno. Por ello, los astrónomos a veces los clasifican en una categoría diferente, los gigantes helados. La atmósfera de Urano, aunque es similar a la de Júpiter y Saturno, por estar compuesta principalmente de hidrógeno y helio, contiene una proporción superior tanto de hielos como de agua, amoníaco y metano, junto con trazas de hidrocarburos. En contraste, el interior de Urano se encuentra compuesto principalmente de hielo y roca. Como los otros planetas gigantes, Urano tiene un sistema de anillos, una magnetosfera y satélites numerosos. El sistema de Urano tiene una configuración única respecto a los otros planetas, puesto que su eje de rotación está muy inclinado, casi hasta su plano de revolución alrededor del Sol. Por lo tanto, sus polos norte y sur se encuentran en donde la mayoría de los otros planetas tiene el ecuador. Neptuno es el octavo planeta en distancia respecto al Sol y el más lejano del Sistema Solar. Forma parte de los denominados planetas exteriores o gigantes gaseosos y es el primero que fue descubierto gracias a predicciones matemáticas. En promedio, Neptuno orbita el Sol a una distancia de 30,1 unidad atómica. Neptuno es un planeta dinámico, con manchas que recuerdan las tempestades de Júpiter. Los vientos más fuertes que de cualquier planeta del Sistema Solar se encuentran en Neptuno. Neptuno tiene una composición bastante similar a la del planeta Urano y ambos tienen composiciones que difieren mucho de los demás gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno. La atmósfera de Neptuno, como las de Júpiter y de Saturno, se componen principalmente de hidrógeno y helio, junto con vestigios de hidrocarburos y posiblemente nitrógeno. Contiene una mayor proporción de hielos. El interior de Neptuno, como el de Urano, está compuesto principalmente de hielos y roca. Los rastros de metano en las regiones periféricas exteriores contribuyen para el aspecto azul vívido de este planeta. Neptuno es ligeramente más pequeño que Urano, pero más denso. Mañana, pero inevitablemente el Sol morirá. Sí, nuestra estrella dejará de existir. Durante ese evento, la Tierra y nuestros descendientes desaparecerán con él. ¿Cómo será ese momento? ¿Qué ocurrirá con el Sol? Explicaré cómo tiene lugar el proceso por el cual una estrella moribunda se convierte en un monstruo capaz de arrasar gran parte del sistema solar. Para saber cómo llega el fin de una estrella cualquiera, debemos, en primer lugar, tener en claro algunos conceptos básicos sobre su funcionamiento interno. Podemos pensar en una estrella, y lo que es una de ellas, como una gran bola de gas. A esa escala, las fuerzas gravitatorias entre los átomos que la componen evitan que se disipe en el espacio. Como lo has notado,
Todas las estrellas emiten energía, gran parte de ella en forma de luz visible hacia el espacio que las rodea. Una enorme cantidad de energía tiene su origen en las reacciones termonucleares de fusión que se desarrollan en su interior. Simplemente, suponiendo que esa palabra se puede usar en este contexto, el propio peso de la masa gaseosa basta para obligar a que los átomos se aprieten tanto uno contra otros como para que tenga lugar esa reacción. Como ocurre con cualquier reactor nuclear de fisión o fusión terrestre, se necesita alguna clase de combustible para que la magia tenga lugar. Durante la mayor parte de la vida estelar, ese combustible es el hidrógeno, que se fusiona. Los físicos explican que cuando esta fusión ocurre, sobra masa de los átomos originales que se expresa en forma de energía que es emitida durante el proceso. Es el origen del calor, la luz y toda la radiación que a lo largo del espectro electromagnético emite el Sol. Pero esto no solo tiene importancia por la energía que se emite, sino que toda esta actividad termonuclear proporciona una fuerte presión hacia el exterior que se encarga de mantener la integridad estructural de la estrella. Si estas reacciones cesaran de golpe, la fuerza de la gravedad existente entre los átomos de gas que forman la estrella la colapsaría. De alguna manera, en el Sol existe un equilibrio exacto entre la fuerza expansiva que generan los procesos que se desarrollan en su núcleo y la gravedad proporcionada por su enorme masa. El tamaño de una estrella en un momento determinado se debe justamente a la relación entre estos parámetros. El Sol en este momento se encuentra en esa fase de su existencia, pero nada dura para siempre y el combustible estelar tarde o temprano se termina. Cuando una estrella comienza a botar su reserva de hidrógeno, el helio formado a lo largo de millones de años comienza a interferir en el proceso. Incluso puede darse el caso de que las reacciones termonucleares en él se detengan. Los físicos llaman a este proceso envenenamiento por helio. Esto hace que la cantidad de energía que se produce en su interior descienda abruptamente, por lo que la presión original que la mantenía de pie disminuya a niveles comparativamente hablando casi ridículos. La estrella se contrae por los efectos gravitatorios y su temperatura aumenta. En ese momento, el Sol dejará de ser una bestia mansa que nos proporciona luz y calor para convertirse en algo bastante más peligroso. Alrededor del núcleo de helio caliente y denso comienza a quemarse el hidrógeno restante, pero en capas cada vez más externas. Como resultado, la estrella comienza un nuevo proceso de expansión. Si bien su núcleo se mantiene muy caliente, las capas exteriores se van enfriando y su color comienza a virar hacia el rojo. Dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol atravesará esa etapa y se convertirá en una gigante roja. Lamentablemente, este no se trata solo de un pequeño cambio estético de color. El Sol aumentará tanto su tamaño que sobrepasará las órbitas de Mercurio con seguridad y de Venus, muy probablemente. Esos dos planetas del sistema solar serán historia al acabar dentro del Sol. Por supuesto, en la Tierra ya no habrá nadie para que disfrute del espectáculo, porque mucho tiempo antes, unos 800 millones de años a partir de hoy, el progresivo aumento de la temperatura del Sol habrá hecho que nuestro planeta tenga temperaturas medias de unos 150 grados Celsius. Finalmente, en unos 7.000 millones de años, el Sol engullirá a la Tierra y la Luna. Dentro de miles de millones de años más, totalmente ajeno a nuestros problemas, las transformaciones en el interior del Sol seguirán su inexorable curso. El tamaño de la estrella es muy importante a la hora de predecir cómo será su final. Si es lo suficientemente pequeña, la compresión del núcleo comienza a disminuir por el efecto del gas de electrones libres degenerados. A pesar de su nombre, se trata de un efecto cuántico que se produce porque los electrones que rodean el plasma, formado por núcleos atómicos, no pueden ocupar los mismos estados cuánticos. En algún momento, y culpa de este efecto, la temperatura del núcleo estelar aumenta hasta el punto de ignición del helio, unos 100 millones de grados. El Sol tiene el tamaño adecuado para que esto ocurra, y como resultado se producirá una breve explosión, la que los físicos denominan el flash del helio, que marca el comienzo de una nueva etapa en la ya complicada vida de la estrella. A partir de ese momento comienza la combustión termonuclear del helio, cuya fusión da como resultado elementos más pesados, como el carbono y el oxígeno. Cuando comienza a escasear el helio, las temperaturas y presiones
reinantes en el interior del agonizante Sol permitirán que los átomos de carbono se fusionen para producir neones, ganando algo más de tiempo. Como sea, unos pocos cientos de millones de años después de haber entrado en la fase de gigante roja, casi todo el combustible disponible dentro del Sol se habrá agotado y no habrá ya manera de sostener ninguna clase de reacción nuclear. La gravedad volverá a comprimir la estrella y la hecatombe final estará ya muy cerca. Toda la masa del Sol se habrá apiñado, ocupando un volumen mucho menor al que ocupa en la actualidad, convirtiéndose en lo que se llama una enana blanca. Esta enana blanca estará compuesta por los restos del núcleo original, pero comprimidos hasta ocupar un volumen aproximado al que tiene la Tierra. Todo el material que formaban las capas exteriores de la gigante roja se calientan e ionizan por el efecto de la radiación emitida por el nuevo núcleo. Esto da lugar a un impactante espectáculo compuesto por filamentos complejos y curiosos como los que podemos ver hoy en día en la nebulosa del Ojo de Gato. Los astrofísicos denominan a ese gas nebulosa planetaria. El Sol permanecerá muchísimo tiempo en su nuevo estado de enana blanca. De hecho, este tipo de estrellas puede mantener su integridad gracias a la aparición de sus electrones degenerados otra vez y tienen una vida que supera la edad actual del universo. Se trata de un lentísimo proceso de enfriamiento, ya que en ese estado no crean energía propia al haber agotado su combustible nuclear. Este destino final puede sonar atemorizante, pero con la rapidez en la que avanza la tecnología, siempre hay esperanzas de perdurar, ya sea trasladándolo a otro planeta o siendo salvados por vía extraterrestre. La raza humana nunca deberá bajar los brazos. Será una breve explosión. Un asteroide o un cometa. Un asteroide es un cuerpo rocoso o a 1,20 metros. Sospecho.